Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Estamos como solos hoy. Hay una familia paseando y otra tuvo un accidentico ahí casero ayer. Pero bueno, estarán aquí el próximo domingo con el favor de Dios. Y algún otro que se presenta por allí después que ya se acabó todo, entonces se presenta, pero también son bienvenidos. ¿No le parece? Okay. Bueno, parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo en la lectura anterior. Usted dice en Romanos, ¿se acuerda? Pecado por ahí, pecado por acá. Nuestro tema de hoy: el pecado arruina al ser humano. ¿Será eso cierto? Amén. ¿Será? El pecado arruina al ser humano. Vamos a Génesis. Este pasaje súper conocido, ¿verdad? Si usted necesita una Biblia, dígame, que yo tengo un montón ahí para regalar. Le regalo una. Si la necesito, pues si no la necesita, pues no. Pero si la necesita, ahí tenemos Biblias para regalar. Génesis 3, 7. Pasaje que hemos leído no sé cuántas veces. El pecado arruina al ser humano. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Padre, en el nombre de Jesús, danos la sabiduría, esa porción buena de tu sabiduría, para conducir a la Grey al convencimiento de que el pecado pueda arruinarnos. Pero síguenos dando, Padre Santo, una actitud positiva para refugiarnos en ti, porque tú eres nuestro refugio. Gracias te damos por los hermanos presentes, y también gracias y bendice a aquellos que hoy por algún buen motivo no pudieron estar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El pecado arruina al ser humano, y además el pecado va dirigido contra Dios. Lo sabemos. El pecado va dirigido contra Dios. Y vamos a analizar corto hoy. Vamos a hacer tempranísimo. Mire, 3 cositas nada más. 1, el pecado produce vergüenza. 2, el pecado produce temor. Y 3, el pecado produce culpa. De esas 3 cositas vamos a hablar. Dice la Escritura, y voy a volver a leer. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿De quiénes? De Adán y de Eva, ¿verdad? Y conocieron que estaban desnudos. Claro, ya se dieron cuenta. Entonces dice: cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Sabe que hay una pequeña confusión con el verbo coser y cocinar? Dice la Escritura que cosieron. Es decir, yo no sé dónde consiguió Adán o Eva aguja, y no sé dónde consiguieron los hilos, pero dice algo que lo cosieron, de coser. Y a veces nosotros confundimos
confundimos los términos. De pronto decimos, ayer cocí el arroz, hoy cocimos la carne, como si la carne la pudiéramos cocer con hilo y aguja. Pero esos términos están muy mal empleados, pero ya nos acostumbramos a eso. No, el verbo correcto para cuando se trata de los alimentos es cocinar, es el verbo. Pero la Biblia nos los aclara, dice que cocieron sus hojas, las cocieron una con otra para cubrirse porque estaban desnudos. Entonces el pecado, como dije, va dirigido contra Dios. Por supuesto que la iglesia separada de nosotros, que es la Iglesia Católica Romana, tiene una clasificación de los pecados. Allá se nos habla de pecado mortal, de pecado grave y de pecado venial. Y algunos disfrazan el pecado diciendo que estoy haciendo lo malo sin querer queriendo. A los chavos del 8, sin querer queriendo. Pecado es pecado. Nosotros no tenemos clasificación de pecado. ¿Cierto que no? La clasificación se la está dando otras congregaciones, pero nosotros no. Pecado mortal, todos los pecados entiendo que son mortales. Hay algunos que dicen pecados leves. No, pecado es pecado. El pecado va dirigido contra Dios. Pero analizamos el primer punto. El pecado produce vergüenza. Claro que sí. ¿Por qué produce vergüenza? Cuando estamos en el deleite del pecado y después que hemos pecado, ¿qué sentimos? Sentimos pena, sentimos cierto dolor espiritual y nos arrepentimos de pronto y nos da pena y nos avergüenza. El pecado produce vergüenza, ¿por qué? Por haber ofendido a Dios, por haber lesionado nuestro ánimo, porque alguien dijo, el pecado produce un alivio de gozo tremendo, pero después que produce unas consecuencias súper graves. Sí, el pecado es sabroso, pero con unas consecuencias terribles. El pecado produce vergüenza por haber sido tropiezo para otros. ¿Sabe que el pecado acusa? El pecado acobarda. Así es. Y muchas veces, fíjese, parece mentira, pero es así. Muchas veces nosotros le hacemos ver el pecado del otro, tratando de ocultar los nuestros. Eso es más grave todavía. Eso es mucho más grave. Cuando yo puedo endilgar pecado a otro, tratando de ocultar los míos. Así no es. Porque el pecado da vergüenza, ya lo sabemos, ¿no? El pecado produce vergüenza por permitir flaquear en la crisis. ¿Por qué te fuiste de la casa? No, mi esposa me hacía la vida insoportable. ¿Y dónde estás viviendo? En el barrio tal. ¿Con quién? Con una muchacha que me comprende. Esta sí me comprende. Entonces huye de la crisis y se arropa con otra crisis. Y nos produce vergüenza eso. Tenemos la experiencia. Cuando ofendemos a Dios, hasta lloramos por haberlo ofendido, ¿no es cierto?
usted le ha pasado y a mí también me ha pasado. Me da pena. Mira lo que dice el versículo 6 del pasaje que hemos escogido. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Alguien me preguntó, pastor, ¿pero es cierto que estaban desnudos? Sí, estaban desnudos. Pero había una inocencia natural que no producía ningún escozor de carne. Estaban desnudos. Pero cuando pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces, ¿qué hicieron? Como dice la Escritura, cogieron ¿qué? Hojas. Y no las cocinaron, las cosieron. Como dije, no sé dónde consiguieron hilo. Ni la aguja, no sé. Pero dice en la Biblia que las cosieron y se hicieron delantales. ¿Qué es un delantal? Algo para ponerse, ¿no? Para cubrirse. Es lo que hacemos nosotros a veces también. Nos hacemos delantales. Y ese delantal tiene un nombre. Se llama arrepentimiento. Nos arrepentimos después. Cuando tenemos una discusión ácida, especialmente con la esposa, que es el otro elemento con quien discutimos muy a menudo, pues nos arrepentimos y hasta pedimos perdón. Pero cada vez que pecamos, avergonzamos a Dios, porque el pecado va dirigido contra Dios. No, pero hay pecado de pensamientos. Sí, la Biblia dice que sí hay pecado de pensamiento. Pecado de deseo. Sí. ¡Wow! ¡Qué guapa esa señora! Uy, es pecado, dice la Biblia. Ay, quien fuera su marido, es pecado. Confórmate con la que tienes. No tienes que estar pensando en otra cosa. ¿Cierto? No, porque es que la mecha chaparrita, yo quiero una alta. Bueno, ¿quién te mandó a buscar una chaparrita? El pecado de vergüenza produce pena. Ah, pero es tan rico. Y después, ¿qué va a pasar? Después, cuando nos sentimos avergonzados, ¿qué hacemos? Hasta nos arrodillamos y alzamos los brazos. Señor, perdóname por lo que he hecho. ¿Usted no le ha pasado así? Yo creo que sí. De pronto sí. Entonces, mi hermano, el encabezado de hoy, el pecado arruina al ser humano. No, que se estaba enfermo por el pecado. Mire, esa es otra falacia humana. Que tengo padecimiento de salud porque andas en pecado. No, que quedo ciego por causa del pecado. De pronto era la diabetes, pero le echa la culpa al pecado. Y así pasa. Le indilgamos todo. La mala situación que están padeciendo en la casa, pecado. No, que estoy sin trabajo, por el pecado. Oiga, pobre pecado. Usted no puede quedar sin trabajo entonces, porque es pecado. ¿Se acuerdan lo que le pasó a aquel que recibió la vista? Y los judíos le dijeron, este es producto de los padres, seguramente están en pecado. ¿Y qué le dijo Jesús? Ni esta ni sus padres. Pero era la cultura judía de entonces. Pero de una manera u otra, el pecado va dirigido contra Dios.
el pecado produce vergüenza. Pero también, hermanos, el pecado produce temor. Vamos a Génesis 13, 8 al 10. Génesis 13, 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Dónde estamos hoy? Estamos aquí, libres del pecado. Ojalá, claro que sí. Pero mire, el temor que produce, Adán sabía ya lo que había hecho. Y la hermana Elena preguntará: ¿y por qué permitió Dios? Si Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿o no? Dios sabía que Adán iba a pecar. Óigame, ¿y por qué no se lo impidió? Por una sencillísima razón. Porque Dios no hizo un robot, hizo el ser humano con los caracteres morales de Yahvé, con libre albedrío, con libre determinación de sus actos. Por eso el hombre hace lo que quiere, ¿cierto? El hombre hace lo que quiere. Y Adán escogió eso. Por culpa de él, ahora estoy agripado. Sí, por culpa de él, ahora me duele la cabeza. Por culpa de él, hay divorcios. Por culpa de él, es que hemos padecido la pandemia. Él es el culpable, el único culpable. ¿Pero por qué el pobre Adán es el culpable? Porque él aceptó las insinuaciones de Eva. Entonces Eva es la culpable. No, déjeme a Eva quieta. Eva no es la culpable. No, la mujer no es la culpable. El hombre, porque Dios le dio esa facultad de decidir. Por eso dijo Génesis 1:26: hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Así que el Adán, después que hizo lo que hizo, se escondió. Facilito. Pero Dios sabía dónde estaba. Lo más chistoso es que estaban los dos solitos ahí, tocando a la puerta del Señor. Y le dice Eva a Adán: mira, ahí toca la puerta. Abre tú. No, abre tú. No, abre tú. No, abre tú. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? La voz del Señor llamando. ¿Dónde estamos nosotros ahora, hermano? ¿Estamos libres de culpa? ¿Somos responsables de nuestros actos? Espero que sí. No, yo no sabía lo que hacía. Por supuesto que lo sabía, hermano. Entonces, hiciste lo que no tenías que hacer. Entonces Adán le dijo: sí, Señor. Pero la cobardía de Adán va más allá. Entonces dijo: la mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. Mira qué belleza. Me dio y yo comí. Así que, hermanas, no sean tan incisivas. Cuando usted le ofrezca algo a su esposo y él no quiera, no le diga, porque eso fue la perdición del pobre de Adán, pues. Eva tiene todos los días. Oye, ¿qué es eso? La mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. Pero
Después quisieron o no quisieron. Viene el miedo, viene el temor. Por eso el pecado produce temor. Tuve miedo y me escondí. Es lo que hacemos cuando pecamos. Nos escondemos y hasta nos arrepentimos, ¿verdad? Porque el pecado causa escozor, causa enfermedad. Y nosotros no vivimos de la carne, como decíamos en la lectura anterior, sino del Espíritu. Cuando el Espíritu lo gobierna usted, cuando el Espíritu Santo lo gobierna usted, usted hace lo mejor que puede. De su corazón salen los buenos deseos. El pecado produce temor. El pecado acobarda. Sí, es verdad. El pecado acobarda al creyente. El pecado acusa al creyente. El pecado produce satisfacción momentánea. Su satisfacción trae graves consecuencias. Es cierto, el pecado produce un gozo momentáneo, deleite de la carne. Pero después, ¿qué? ¿Cómo un cristiano llega a caer? Por una sola vía. Satanás le pone en su corazón el deleite de la carne. Olvídate del espíritu. A ver, este cristianito vive en la carne. Pero yo soy de Cristo, sí. Pero le hiciste caso a la voz del enemigo que tienes detrás de tu oreja. ¿Dónde tiene el enemigo, hermano? ¿Dónde lo tiene? Algunos lo tienen en el corazón. Otros cristianos lo tenemos aquí detrás. Otros lo tienen aquí en la nariz. Otros tienen a Satanás en la boca, en la lengua. ¿Dónde lo tienes tú, hermano? ¿Dónde tienes al enemigo? Si el enemigo está ahí diciéndote cosas que hagas, pero como tú eres un hijo de Dios, tú desechas los deseos de la carne. Oiga, pastor Lamar, dígame una cosa, me dijo un anciano hace años en Colombia. Yo tenía 79 años, no, sí, como 76. Y él me dijo, oye, pastor, aquí entre nos, usted siente el deseo de la carne. Yo tenía 76 añitos. ¿Y usted qué le hubiera respondido a usted, pastor Marco? Y yo le dije que sí. Si verán la cara que hizo, ¡ay! Usted con 76 años y a veces tiene deseo de la carne. Mira, tú eras vivo. Pero una cosa es sentir el deseo de la carne y otra cosa es hacerle caso a la carne. Porque todos hemos sido tentados. A ver, ¿cuántos de los que estamos aquí no hemos sido tentados nunca? Siempre hemos sido tentados. Por alguna parte Satanás se vale de la temptation. Y a veces no vamos. Y después, ay, ¿yo qué hice, Señor? Así es, hermano. El pecado es así. Pero Satanás es astuto. Unos argumentos, wow, que lo convencen a usted. El pecado produce temor, sí, pero también el pecado produce culpa. ¡Qué barbaridad! Vamos otra vez a Génesis 3. Pero en esta oportunidad voy a pedir que un hermano nos lea Génesis 3, versículos 11, 12 y 13. ¿Ya lo tienen? El pecado produce culpa. Génesis 3, versículos 11, 12 y 13. ¿Quién lo tiene ya? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieras?
dramita ahí, el drama de echarse la culpa el uno al otro, ¿verdad? Así fue. Adán le echa la culpa a Eva y Eva le echa la culpa a la serpiente. Pero el Señor le hizo énfasis, yo te lo había prohibido, que de todo árbol que hay aquí en el huerto podías comer menos este. El árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sabe qué nombre tiene ese árbol? El árbol se llama árbol de la conciencia. Así se llama. Por eso el ser humano, según Sigmund Freud, y estoy repitiendo una palabra que dije el miércoles pasado ahí en el estudio. Sigmund Freud analiza la personalidad humana diciendo que hay dos parámetros, uno que se llama conciencia y otro que se llama voluntad. Todo ser humano tiene esos dos, conciencia y voluntad. Y él da una aplicación facilita, ¿no? Cuando queremos ir al baño, para hacerlo más gráfico, queremos ir al baño, la conciencia le dice, apúrate, 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 antes que ocurra un desastre. Pero la voluntad que le dice, mándate un poco más, hombre, no seas tan apurado, espérate un poquito más. ¿A quién le hace caso usted? A ver, dígame, ¿a quién le hacemos caso? ¿A la conciencia o a la voluntad? A veces hacemos caso a la voluntad, no, yo voy rápido, porque si no. Yo ahorita, cuando la hermana Nancy estaba cantando la última canción, la conciencia me dijo, oye, dalo pilas, porque ya va, ahorita viene la ofrenda y te va a coger ahí, no. Y la voluntad que me dijo, vete ya, apúrate. Y yo dije, no, esperemos otro ratito. La conciencia diciéndome una cosa y la voluntad diciéndome otra. ¿Y a quién le hice caso? A vivir. ¿Usted sabe a quién le hice caso? A la voluntad. No me digo que yo fui. Le hice caso a la voluntad. Entonces, Jehová Dios le puso una conciencia a Adán, porque lo hizo a su imagen, lo hizo conforme a su semejanza, según Génesis 1:26. Pero mire, ya Adán tenía plena conciencia de que había hecho mal. Sí, había hecho mal, ¿verdad? Pero él le escogió eso. Desobedeció al Señor. Pecados de desobediencia. Y una hermana el miércoles pasado me estaba preguntando que si, ¿se acuerda que me dijo algo sobre la manzana? Puede haber sido un banano o una pera. Le dije algo de la manzana, como la que tenemos por aquí. Por aquí tenemos una partida que se llama la manzana. No, el pecado era desobediente, así se llama. Desobedecimos al Señor. ¿Y cuándo desobedecimos a Dios? Siempre estamos en desobediencia permanentemente. El pecado produce culpa, me siento culpable de eso. Cuando ofendemos a Dios, nos sentimos avergonzados después, nos sentimos con culpa después de haber ofendido a Dios. ¿Y quién tiene la culpa de eso? Adán. Él es culpable de todo esto. Bueno, por culpa de él conocimos la muerte. La paga del pecado es la muerte. Así dice la Escritura, ¿verdad? Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo el Señor. Fíjese usted, así es, el pecado produce culpa. Por él conocimos la muerte. Y si no hubiese accedido a
Adán a los requerimientos de Eva, ¿no hubiéramos muerto? No. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero si no hubiera pecado Adán, si hubiera mantenido en su punto. Hermanos, a veces me estaba preguntando al otro día, ¿dónde cabríamos tantos? Yo no sé. De pronto Dios tenía otro plan, ¿verdad? Pero ahora morimos por culpa del pecado. El pecado produce culpa. Se aprovecha de nuestra debilidad. Como diría el chavito, se aprovecha de nuestra nobleza. No, ya soy fuerte. Pero a veces somos débiles en la carne. Y la carne se aprovecha de nuestra debilidad y caemos. Y la Biblia nos recomienda siempre que vivamos en el Espíritu. Es lo que acabamos de escuchar hace un rato. Pero el ser humano no. El ser humano desprecia vivir en el Espíritu y quiere vivir en la carne. Pastor, pero hay personas cristianas que pueden vivir en la carne. Sí, de que los hay, los hay. Entonces, ¿cómo así? Es posible al entrar al templo nos ponemos una caretita. Dice, socialmente soy cristiano, pero espiritualmente soy del otro bando. Bueno, no permita eso, ¿no? Porque Satanás le pone a veces tristeza en su corazón y llega al templo con una cara, como una cara como de deuda, una cara como una escopeta. No saluda, no sonríe. Algo le preocupa. Satanás ha puesto culpa. No, mi hermano, enfrentemos al enemigo con una sonrisa. Echemos de nuestra presencia el aburrimiento y la culpa, porque nosotros no vivimos en la carne. Amén. Amén. Vivimos en el Espíritu. Pero a veces vivimos en la carne. Pero no lo permitas, hermano. A veces Satanás se aprovecha de nuestra debilidad y nos aparta de los caminos del Señor. De pronto el Señor le dice, vuelve a los caminos, vuelve al altar. Nuestra familia, el 85%, hace unos años, le servía al Señor. Hoy ese porcentaje ha bajado. Y estamos orando para que muchos que se retiraron del altar vuelvan al altar. Qué bueno es cuando pensamos, me hace falta congregarme. Qué tan lindo. Pero la Biblia es clara. Dice la Biblia, no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? A veces decimos, voy al templo por una temporada, y después cualquier cosita lo aleja de la iglesia. Cualquier tontería lo aleja de la iglesia y no viene más. ¿Por qué? Porque hemos vivido más en la carne que en el Espíritu. Así que nuestra limitación es para que sigamos viviendo en el Espíritu, enfrentando las tentaciones de Satanás, porque Satanás no está conforme que usted esté aquí. Claro que no. Pero el Señor nos da la fuerza. El pecado produce culpa, destruye nuestro intelecto y hasta nos embrutece. Así. El pecado también destruye a otros. El pecado pone triste al Espíritu Santo. Es cierto. En la Biblia dice, no contristáis al Espíritu Santo. Entonces, cuando usted comete una falta, de pronto está perdiendo la salvación ahí. No he dicho eso. Pero sí pones triste al Espíritu de Dios, al Espíritu que te da vida,
al Espíritu que pone pensamientos lindos, nobles en tu corazón. Es que es tan bello vivir en el Espíritu. Aun cuando vivir en la carne nos produce un deleite momentáneo, no lo hagas. Somos el pueblo de Dios. Y somos personas sujetas a pasiones, es cierto. El mismo Elías. ¿Se acuerdan? Sujeto a pasiones, a debilidades. Pero tenemos que fortalecernos en el Espíritu. Hermanos, cordial invitación para aquellos que están sirviendo en el altar, aquellos que quieren volver al altar. Qué lindo. Y el Señor va a premiar ese deseo con bendiciones. No te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Así que, mi hermano, hay que seguir adelante. Cada uno tiene su cruz. Sí, algunos llevan una cruz muy pesada que no les permite congregarse porque tienen duda en su corazón, porque tenemos alguna debilidad espiritual y eso nos hace que veamos fantasmas donde no los hay. Y esa es la cruz pesada que llevan. Y nosotros llevamos una cruz pesada, sí, pero con Cristo podemos llevarla mejor. Algunos cristianos, la cruz que llevan son de esa crucecita que no pesa nada. La compran ahí en el rematico por $5. Con unos palitos así, con una, la llevan así, se mandan por la. Fácil. Pero la cruz que llevamos es la cruz del perdón, la cruz de querer hacer el bien y de amarnos los unos a otros. Esa es la familia de Dios. Adán quedó atrás. Eva quedó atrás. Ahora el Señor está allí y la iglesia, como su esposa la elegida, está allí también. Y nosotros somos sus hijos. Y pertenecemos a ese clan maravilloso de huir de la ignominia y de hacerle frente a la situación en crisis. Al Señor sea la gloria por siempre. Y ahora nos ponemos de pie, hermanos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, te doy gracias porque nos permites estar aquí, en este lugar. Señor, yo sé que algunos no pudieron hacerlo hoy por alguna buena razón. Pero no permitas, Padre amado, que ninguno de sus hijos se retire por cualquier cuestión que no tiene importancia, sino permítenos que seamos honrados en nuestra creencia, positivos en nuestro pensamiento y sinceros en nuestro accionar. En tu nombre bendecimos al grupo hispano. En tu nombre bendecimos al grupo en inglés. Y te rogamos, oh buen Dios, que seas tú manifestándote en gracia, bendiciendo a las familias aquí presentes. Bendice la iglesia, Padre amado, y síguenos dando la unción del Santo. Llévanos ahora con gozo, con alegría, con interés al estudio de tu palabra. Y danos un resto de día bueno, tranquilo, descansado, positivo. Y permítenos que mañana sea un día lleno de noticias buenas, de noticias agradables. Bendícenos como familia, como parejas,
Y como te pedimos, síguenos dando la unción del Santo. Muchas gracias, Padre Santo, por permitirnos hablar a las familias que hacen parte de la tuya. En el bendito nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Y nos vamos a la escuela dominical, al estudio de la escuela dominical. La cena del Señor.